Brigitte Macron le dio una bofetada a su esposo en la escalerilla del avión presidencial, y el mundo entero contuvo el aliento. ¿Fue un gesto de juego, una señal de tensión acumulada o una advertencia pública disfrazada de broma? Mientras las cámaras captaban el rostro perplejo del presidente Emmanuel Macron, ella permanecía detrás, lejos de las miradas, dejando a todos preguntándose qué acababa de pasar. Pero este manotazo no fue un simple gesto, fue la chispa que volvió a encender los focos sobre la historia de amor más desconcertante del poder político europeo. Porque lo que hay detrás de esa mano que roza el rostro presidencial no es una simple escena de pareja. Es el eco de una relación que nació entre telones y pupitres, cuando él era un adolescente de 15 años. Y ella, su profesora de teatro, una mujer casada de 39, con 3 hijos. Y sí, uno de esos hijos era compañero de clase del propio Macron. Lo que empezó como un susurro entre bastidores se convirtió en un escándalo provincial, luego en un tabú nacional. Y finalmente, en una pareja presidencial que todavía incomoda a muchos por su origen, su diferencia de edad y su resistencia a encajar en el molde clásico. ¿Quién se atrevería a contarle al mundo que se enamoró de su maestra cuando aún no podía votar? Emmanuel Macron sí lo hizo, y no solo eso, desafió a su familia, abandonó su ciudad natal, ignoró los rumores de la élite, y lo apostó todo por ella. Pero no fue un camino romántico, fue un campo minado. En Amiens, el pequeño pueblo burgués donde nació esta historia, el escándalo no tardó en hervir. ¿Una profesora que se encariña demasiado con su alumno? ¿Un adolescente que promete matrimonio mientras su maestra sigue casada? Los rumores eran tan intensos que los padres de Macron decidieron sacarlo del colegio de inmediato. No podían permitir que su hijo fuera arrastrado por una pasión que les resultaba impensable. Pero antes de marcharse, el joven Emmanuel le hizo una promesa a Brigitte: «Volveré y me casaré contigo». Y lo cumplió. Aunque tardó años, aunque tuvo que ver cómo ella seguía casada, cómo la sociedad murmuraba, cómo su carrera comenzaba mientras la relación aún era clandestina. Nunca renunció. Él la llamaba todos los días. Ella le corregía los textos, lo guiaba, lo contenía. El amor se mantuvo en la sombra. Sobrevivió a la distancia, al escándalo, a la diferencia de edad y hasta a las burlas. Porque cuando finalmente se hizo público, la escena fue casi de farsa. Un brillante Macron de apenas 30 años aparece del brazo de una mujer que rozaba los 60, en la boda del nieto de Simone Veil, rodeado de altos funcionarios que se carcajeaban en silencio. ¿Quién es esa mujer? ¿Su madre? ¿Su tía? Nadie entendía. Nadie lo aceptaba. Brigitte, que había sido esposa de un banquero, madre de 3 hijos y profesora querida por muchos, se convirtió de repente en blanco de desprecio y chistes crueles. Pero no dio un paso atrás. Se divorció, dejó Amiens y se mudó a París. Allí volvió a ser Brigitte Trogneux. Y cuando Emmanuel decidió casarse con ella en 2007, ya no había marcha atrás. Lo suyo era una alianza indestructible, tejida con escándalos, rumores, rupturas familiares y un amor que no pidió permiso. Durante la campaña presidencial de 2017, Brigitte no era una figura decorativa. Estaba en los mítines, en los discursos, corrigiendo borradores, supervisando el tono. Su influencia era evidente, pero muchos no la toleraban. ¿Por qué está ella ahí?, se preguntaban los más conservadores. ¿Qué derecho tiene de opinar si no fue elegida por nadie? Pero Macron lo tenía claro, no iba a esconderla. Ella no solo era su compañera de vida, era parte de su poder. El problema es que su presencia, tan constante como desafiante, incomodaba a más de uno. En los pasillos del Elíseo, varios ministros notaban cómo las decisiones del presidente podían cambiar después de una conversación con ella. Algunos lo decían en voz baja: Brigitte pasó por aquí, no necesitaban más. Y entonces comenzaron las campañas de difamación. Desde que Macron llegó al poder, los ataques contra Brigitte han sido constantes. Que si era transgénero, que si tenía otra identidad, que si era una impostora, mentiras repetidas en redes sociales hasta convertirse en verdades para algunos. Ella, lejos de quedarse callada, llevó a sus difamadores a los tribunales. Porque una cosa es aguantar comentarios por la edad y otra muy distinta, permitir que cuestionen tu propia identidad.
La diferencia de 24 años entre ellos ha sido la excusa perfecta para los ataques más crueles. Cuando Jair Bolsonaro, entonces presidente de Brasil, se burló públicamente del físico de Brigitte, la tensión diplomática entre Francia y Brasil se rompió de inmediato. Macron no lo toleró. Ese insulto no era solo a su esposa, era a todo lo que representaban como pareja. A sus 72 años, Brigitte Macron no ha dejado de ser profesora, solo que ahora su aula es el escenario global y su alumno más brillante, el presidente de Francia. Lo guía, lo aconseja, lo corrige, a veces incluso lo manotea en público. Y ese gesto, que para algunos fue irreverente, para otros fue un simple reflejo de la intimidad que los une. Una intimidad forjada en la adversidad, en el escándalo, en la diferencia, en la decisión radical de vivir sin permiso. Porque al final, Emmanuel y Brigitte Macron no son una pareja cualquiera. Son una anomalía que decidió existir sin disculpas. Una historia que empezó con un espantapájaros en el escenario de un colegio y que hoy sigue desafiando a los poderosos desde el Palacio Presidencial. Y aunque no lo digan en voz alta, saben que todos los ojos están puestos sobre ellos, esperando el próximo gesto, el próximo roce, el próximo escándalo.